Y es bastante importante saber también la información que nos dieron tanto esta mañana como en las últimas horas. Ojo, y presten mucha atención a esto, los distritos. ¿Cuáles son los distritos que corren más riesgo, más que por las construcciones? Porque ya hemos conocido que por lo menos el 70% de construcciones en nuestro país son de manera precaria e informal también, porque pueden ser edificios muy altos, 3 pisos, 4 pisos, pero esto o aquí a veces hay precariedad, a veces no lo hace un ingeniero civil, a veces lo hace solo un maestro de obra, y eso es lo más preocupante. Más que por este tema, los distritos que se verían más perjudicados con un terremoto de mayor magnitud, que son algunos por el tipo de suelo que tienen. Y vamos a ver el mapa a continuación de cuáles son estos distritos, de qué distritos estamos hablando. Presten mucha atención a estos, porque por lo menos 10 distritos de Lima Metropolitana se verían afectados muy grandemente con un sismo de mayor magnitud, llámese de 7 grados, 7.5 u 8. Ate, Chorrillos, Comas. Esto por el tipo de suelo que tienen. Esto según la información que hemos recogido esta mañana también. La Molina, San Juan del Lurigancho, Ventanilla y Villa El Salvador. Esto por el tipo de suelo que tienen. Ventanilla, Villa El Salvador, San Juan del Lurigancho son distritos además que han tenido mucha invasión en los últimos años, ¿no? Con la llegada de la migración, además también en nuestro país, recordemos que Lima se sobrepobló y ahora hay algunos distritos que han tenido precariedad en la forma de la construcción de sus viviendas, de los edificios, de sus locales y de sus negocios, ¿no? Por supuesto, y cuando hablamos de precariedad, tenemos que mirar lo que cada uno hace, porque a veces caemos en el error y en el estereotipo de creer que solo aquel que tiene tal o cual condición socioeconómica es el que construye mal. Hay mucha gente que teniendo la oportunidad y la posibilidad de pagar especialistas no lo hace, que decide, voy a remodelar mi casa y yo la verdad quiero una cocina abierta porque está de moda, se ve más bonito. Entonces, esa pared que está ahí, la tumbo, me la voy a tumbar para poder hacer mi open kitchen. Claro, pero cuando el problema, podría haber sido y de repente, resistencia o sea, ¿qué pared has tumbado? ¿Has revisado los planos? La persona que llamaste te dijo, sí se puede, facilito nomás, porque luego es ahí donde empiezan a generarse esos problemas y un edificio completo se puede ver perjudicado porque un vecino amplió su terraza cuando no debía. ¿O ¿sabes qué? Tengo mi casa de 2 pisos, como lo hizo un ingeniero bien, pero quiero hacerle 2 pisos más, 3 pisos más para alquilar cuartos de repente, porque hay mucha gente que lo hace. Es mi casa. Pero, claro, pero esos aires o esos pisos que van creciendo hacia arriba no necesariamente tienen la misma ya seguridad que una casa de 2 pisos que ha estado construida con ese modelo inicial, ¿no? Y eso es lo que hay que tomar en cuenta, ver qué hacemos, cómo nos comportamos. Y sucede también en el tema del suelo. ¿Cuántas veces de pronto habían vecindarios, barrios que tenían departamentos de 4 pisos, 6 pisos y de pronto hoy tienen a un vecino de 20 pisos, 25 pisos y uno se pregunta, ¿realmente ese edificio está en un suelo adecuado? Claro, derrumbaron la casa e hicieron crecer un edificio. Pero ¿cuánto cavaron hacia abajo para que pueda sostener ello? No somos ingenieras, no, pero el sentido común. Una razonabilidad mínima para esto, claro que sí. Y eso es lo preocupante. Esta mañana estuvo en nuestros estudios el ingeniero Miguel Estrada, también, que es profesor de la Universidad Nacional de Ingeniería y también integrante del Colegio de Ingenieros. Y él hizo esta advertencia respecto a las construcciones informales y qué podría pasar sobre ello. ¿Qué te parece si lo escuchamos? Por supuesto. Vamos. El problema es que tenemos ya muchas edificaciones, más del 70% de edificaciones destinadas a vivienda acá en el Perú son informales. ¿70%? Sí, así es. Ahora, no estamos diciendo que el 70% va a colapsar en caso de un sismo, ¿no? Pero sí muchas de ellas. Entonces, existen los procesos de reforzamiento. Ahora, no todo tampoco se puede reforzar. Por ejemplo, en este caso hemos visto estos muros perimetrales y muchos de ellos están mal construidos. Lo que estamos viendo, ingeniero, perdón. Porque han hecho mal uso del material. El ladrillo tubular o el ladrillo pandereta solamente se debe usar para división de muros interiores, no para muros exteriores. Que una vivienda progresiva, una vivienda que se va construyendo por partes, al final termina siendo más cara que una vivienda formal. Número 1. Y número 2, lo que acabamos de ver, son viviendas altamente vulnerables.
Entonces que necesitan una evaluación técnica adecuada para hacer un proceso de reforzamiento. ¿Se puede reforzar? Sí se puede reforzar, pero como digo, en algunos casos las viviendas son tan vulnerables que ya el reforzamiento costaría extremadamente, sería muy alto. Hay mucha polémica también, Lorena, sobre las viviendas que están en los acantilados de la Costa Verde. Hay un problema allí, se supone que hay una normativa, 120 metros por detrás del acantilado, pero uno simplemente circulando por la avenida Costanera, ¿no? Más o menos, ¿no? Por la zona del Malecón, Costanera, se da cuenta que hay varios que a simple vista están prácticamente al ras. Y eso es un problema, porque ayer hemos visto cómo hubo deslizamientos en la parte de la Costa Verde justamente. Si no hubiera sido por las mallas de seguridad que están colocadas ya desde hace algunos años ahí, esas piedras y todo ese desmonte hubiera podido caer a los vehículos que circulaban en ese momento por la Costa Verde. Y ese es el riesgo, ese es el temor, cómo afrontar una situación de emergencia. Alguien escribía, por ejemplo, aquí en las redes sociales, porque estamos en transmisión en vivo a través del canal de YouTube, gracias a los más de 7.000 conectados, y nos decía, no solamente es peligrosa la construcción, los cables. ¿Cuántos postes están repletos de cables? Cables además en desuso, antiguos. Esos cables también no nos pueden caer encima. Pero hemos visto las imágenes ayer como esta persona que falleció en San Martín de Porres, por ejemplo, y todo lo que le cae además encima de los cables. Exacto. Este desmonte, los ladrillos, caen encima de los cables. Esta pared que cae también caen encima de los cables. Y esto es doblemente peligroso. Además, no solamente por un bloque de cemento que le puede caer a una persona y matarla, como hemos visto ayer, además, sino porque estos cables también o tienen electricidad o pueden ser más peligrosos aún cayendo con un bloque de cemento encima de uno. Pero por supuesto, esa imagen de los dos autos, de cómo estas personas estaban a segundos de entrar al auto, porque estaban las puertas abiertas de piloto, del copiloto, el carro de atrás también tenía la del piloto abierto, y logran ver, porque como además cae de mayor altura, cae desde un 8º piso, han logrado escuchar, percibir. Yo siempre digo, su angelito estaba trabajando horas extras ese día y han logrado reaccionar, alejarse lo suficiente para no morir aplastados. Porque si hubiesen estado dentro del auto, la historia sería muy distinta. Claro, y eso fue de suerte, pero quien no corrió la misma suerte fue quien falleció en San Martín de Porres, que también fue una cuestión de azar, del infortunio, porque estaba casualmente en ese mismo lugar donde cae un bloque de cemento y que finalmente lo termina matando, ¿no? Padre de 3 hijos, un hombre de 37 años, joven, trabajador, mototaxista, sale a ver cómo estaba su vehículo, sale a la calle, porque muchas veces nos dicen, la calle es segura porque es un lugar ancho, amplio, abierto. Si en tu casa no la sientes muy segura, empiezas a ver que esta se empieza a resquebrajar, sales. Sin embargo, este señor se encontró con la muerte. Y claro, y eso ha sido bastante el problema. Otra cosa que ha llamado la atención en todas las imágenes que hemos visto sobre el sismo es las personas que corren. No veo a una sola persona que no haya corrido, y quizás me incluyo también sobre el tema porque no tenemos cultura de la prevención cuando hay un sismo. A estas alturas o en estos tiempos, si vemos un terremoto, imágenes de seguridad de un terremoto en Japón, por ejemplo, vemos cómo la gente sí se mete debajo de las mesas, sí se queda quieta donde está, si está en un piso alto, busca una zona segura, no intenta bajar de las escaleras, como hemos visto a mucha gente en nuestra capital tratando de bajar escaleras, tratando de salir por los balcones, y eso también podría ser perjudicial al momento de hacer un balance, porque a veces no mueres solo por el sismo o porque te cae un bloque de cemento, sino porque tuviste un accidente al querer escapar y al no saber evacuar bien, ¿no? Por supuesto, el tema de correr, de fomentar el pánico, tenemos que ser muy responsables también de cómo manejamos la información, porque a veces hoy en las redes sociales, donde todos podemos compartir todo, todos podemos hablar de todo, ahí está esta democracia absoluta de expresión, también podemos caer uno en la desinformación o en el pánico colectivo. O sea, de pronto yo veía personas en redes sociales que andaban compartiendo, qué terrible, qué horror, yo salí corriendo, no sé qué, yo no respeto lo que me dice el INDECI. Es
¿Ese es el mensaje que quieres compartirle a tu comunidad? Ese es tu rol en ese momento. Es humano sentir miedo. Es humano no actuar como nos han dicho que debemos actuar. Pero hay una responsabilidad muy grande sobre quienes hablamos, por supuesto, frente a una cámara, frente a un micrófono, ya sea por televisión o por streaming. Por supuesto, y tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que nos acompaña, de que aquellas personas que nos escuchan, que nos siguen, que nos creen, pueden tomar como referencia lo que nosotros decimos, como nosotros actuamos. Y por eso es tan importante también ser hasta prudentes sobre qué compartimos en un momento donde no nos acompañan los filtros de la prudencia, sino hablamos por el temor. Así es. O por el afán de figuretear también. Bueno, también ya hemos visto además muchos casos ya a estas alturas.